preguntas más recurrentes en la mente del ser humano, Ajín, es sin lugar a dudas, ¿por qué existe el mal? El ser humano se pregunta constantemente esto: ¿por qué existe el mal? ¿Por qué hay mal? ¿Por qué hay gente mala? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay robos? ¿Por qué hay robos de niños, robos de infantes, secuestros, etcétera? ¿Por qué hay tanta maldad, amados? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué el Creador permite el mal? Esa es una de las preguntas más fuertes que tiene el ser humano, y de hecho es una de las cosas que el ser humano toma para negar al Eterno. Y dicen, bueno, si existiera un Creador, no dejaría que existiera el mal. Si existiera un Creador, no dejaría que hubieran asesinatos, que hubiera tanta violencia en esta tierra. Si existiera el Creador, no habría mal. Esa es una de las quejas más fuertes que hay entre los que no conocen al Creador, y entonces lo usan como excusa para así no seguir, amados Ajín, los mandamientos de nuestro Padre. Pero realmente, amados, hay una explicación a esto. ¿Por qué existe el mal, amados? Bueno, vamos entonces a definir un poquito, para empezar, ¿qué es el mal? ¿Qué es la maldad? ¿Qué es el mal, amados? Bueno, para empezar, aunque pareciera un poquito filosófico, el mal es la ausencia de un bien debido. Hay que comenzar definiendo qué es el mal entonces y por qué existe el mal, por qué el Creador permite que exista el mal. Para comenzar debemos entender que el mal es la ausencia de un bien debido, amados. Es decir, amados, es como la oscuridad no es más que la ausencia de luz. No puede existir independientemente el mal en este cosmos. Es decir, amados, el mal es la perversión de lo justo. Aunque no existiera el enemigo, el mal aparecería en cada ser humano que decidiera torcer lo que es recto y pervertir la justicia divina. En otras palabras, más sencillo, amados Ajín, el ser humano fue creado justo, amados, es creado bueno desde el vientre. Este planeta era bueno, por eso dice en Génesis, y vio Elohim que era bueno en gran manera. Tov meot, bueno en gran manera, amados. Vayar Elohim kitov, entonces vio Elohim que era bueno en gran manera. Así que este mundo era bueno, pero ¿qué lo convirtió en el mundo que hoy vemos? ¿Por qué el mundo hoy es insoportable? ¿Por qué el mundo hoy es tan violento? ¿Por qué hay tanta maldad? Bueno, porque la maldad no es otra cosa, amados, que la ausencia del Creador. Entonces, el mal aparece como un monstruo, o más bien, amados, el mal no aparece como un monstruo esperando atacar, como pintan las películas, sino más bien como una fuerza que llena el vacío que debería de ocupar el bien y la bondad. Entonces, el mal no es como una persona, el mal no es un personaje, el mal no existe porque existe un ser. El mal, amados Ajín, es una fuerza, es una energía, es decir, amados, que ocupa el lugar que debería de ocupar la justicia, cuando la justicia desaparece del ser humano o desaparece de esta tierra. Así que, amados Ajín, en resumen, o para explicarlo de una forma más sencilla, más práctica, para que todos, amados, lo podamos entender lo mejor posible. Es decir, amados, el ser humano, yo fui creado recto, yo fui creado justo, amados, desde el vientre de mi madre, pero llegó el momento en que yo me desvié de la Torah del Eterno, yo me desvié del temor del Eterno y pervertí mis caminos y pequé contra Él. Entonces, la maldad vino a mí no porque existiera el enemigo, la maldad vino cuando yo saqué la justicia de mi vida. Es lo mismo ahora. Yo hoy intento guardar, y tú también, la justicia del Creador. Si yo hago a un lado la justicia del Creador, de inmediato ese vacío, amados, que hay en mi alma, cuando saco la justicia del Creador, va a ser llenada por el enemigo, va a ser llenada por la maldad. Entonces, el mal en sí no es un personaje, el mal no es materia, no es algo físico. El mal es como una energía, amados Ajín, una fuerza que llena el vacío que debería de ocupar el bien y la bondad en esta tierra. Así que, cuando el hombre decide sacar la bondad de su vida, cuando el hombre decide sacar el bien de su vida, hay un vacío en su alma va a quedar un vacío, un hueco, en pocas palabras, y ese hueco lo va a llenar, ¿quién más? Sino el mal. El mal va a llenar ese hueco que el hombre hace en su ser cuando saca el bien y la bondad de su alma, amados. Así que el mal no tiene existencia en sí mismo, sino que habita en un ser. Así que el mal, la maldad, no es, repito, símbolo o sinónimo de una persona o de un ser. Es decir, amados, en pocas palabras, el mal no existe porque Satanás existe. El mal no existe solamente porque el diablo existe. El diablo podría dejar de existir y el mal seguiría en esta tierra. ¿Por qué? Porque el mal no es un ser, el mal no lo desprende un ser. El mal es como una energía, amados, es una fuerza que ocupa el vacío que el hombre hace cuando saca la justicia y la bondad de su alma. Así que el mal no existe en sí mismo, sino que habita en un ser.
Esto es así desde, amados ajín, una ciudad, una nación o una persona. Es decir, amados, lo que queremos decir es lo siguiente, que cuando existe maldad en una persona es porque la persona hizo un vacío en su alma. La persona no era mala de nacimiento, aunque tenemos una inclinación al mal. Aunque hay maldiciones generacionales, a pesar de todo eso, la persona no era mala desde nacimiento. La persona que hoy anda robando, anda matando, anda haciendo cosas semejantes, no era mal desde su nacimiento, sino que él mismo en algún momento de su vida decidió sacar la bondad de su alma, decidió sacar la justicia de su alma y en vez de eso meter maldad, amados, alimentar su alma, su corazón con maldad hasta convertirse en un ser perverso. Ahora bien, cuando el ser humano no alimenta su alma de bien, de bondad, el mal por naturaleza fermentará en él hasta el punto que él también lo deje. Repito, amados, cuando el ser humano no alimenta su alma con bondad, con mandamientos del Creador, el mal por naturaleza fermentará en ese hombre hasta el punto que también la persona lo deje. Es decir, amados, si yo dejo de estudiar Torah un mes, un año, 2 años, el mal va a fermentar en mí, porque yo no soy justo por naturaleza. Es decir, amados, yo no soy justo automáticamente, yo no vivo en santidad automáticamente. Cuando el día que yo deje de estudiar Torah, ese día yo también, amados, pervertiré mis caminos, Elohim no lo quiera. Entonces, Elohim nunca me deje. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando el hombre deja de alimentar su alma con Torah, y por eso es tan importante congregarse, y por eso es tan importante congregarse, y por eso es tan importante estudiar la Torah, y por eso es tan importante estar escuchando Torah constantemente, leer la Torah, leer el Tanaj. Es tan importante, amados ajín, todo eso, conversar con otra persona de Torah y demás, porque eso es alimentar su alma de bien. Cuando el hombre deja de hacer eso, cuando el hombre no alimenta su alma, el mal va a entrar, va a fermentar en él hasta el punto que lo deje. Es decir, amados, si el hombre permite que el mal crezca en él, se va a convertir en una persona sumamente perversa, amados, hasta el punto que lo deje. El mal va a crecer a la medida que el hombre le deje, a la medida que el hombre lo permita, a esa medida va a crecer el mal. Y de hecho les he platicado, amados, que hay un doctor muy importante en los Estados Unidos que lo estudian en las universidades modernas, en la carrera de psicología y demás, porque ese doctor, amados, hizo una escala de maldad. Es decir, amados, él seleccionó cuánta maldad puede haber en un ser humano, desde la escala 1 hasta la escala 23. La escala 1 es la menor y la 23 es la más alta. Es decir, amados, que hay escalones de maldad. No toda la maldad es igual, no todo el hombre hace lo mismo con la misma maldad. Hay niveles de maldad. Y saben, como esa vez les platiqué, creo que es en el tema de sectarismo, les platiqué, amados, que en la escala 23, o sea, en la escala más alta de maldad, ¿quién creen que está, amados? Según este experto que ha analizado muchas personas. Muchos dirían, bueno, en la escala 23 de maldad va a estar un narcotraficante, va a estar un asesino, va a estar, no sé, X persona tremenda, muy mala. Pero ¿saben quién está en la escala 23, amados, según él? En la escala 23, una de las pocas personas que ha alcanzado tanta maldad es un pastor cristiano que asesinó a más de 900 personas en una secta que él tuvo. Esta persona creó una secta y después los llevó al suicidio a más de 900 personas con cianuro, y aquel que no se quiso suicidar, él mismo lo mató. Niños, mujeres, ancianos, más de 900 personas asesinó este pastor cristiano, amados. Entonces, él está en la escala más alta de maldad. Esto nos enseña, amados, que una persona que puede hacer el bien, mañana puede hacer mucho mal. Y por eso también hemos platicado que es importante cultivar el bien en nuestra vida. Todos los días, sin un día falta, al otro debemos de componerlo. Pero si el hombre, amados, continúa un día tras otro sin poner énfasis en su alma, va a acabar mal, amados. Porque el mal va a invadir su corazón y por eso después acaba haciendo cosas muy terribles, amados. Y una persona que parecía con mucha bondad hace cosas terribles. Eso lo hemos visto en los últimos meses. Gente que guardaba Torah, que tenía ministerios, que tenía cosas semejantes, que cantaba, que predicaba, que
danzaba, etcétera, etcétera, hoy hace cosas terribles, abandonó a su esposa, abandonó a sus hijos, engañó a su esposa, vende droga, estafó a personas, intentó secuestrar. Todo eso lo hemos visto, amados. No me lo han contado ni lo estoy inventando. Todo eso lo hemos visto. Gente que un día estuvo guardando Torah supuestamente bien, y al otro día es un decir al otro día porque tarda más tiempo, al otro día ya estaba secuestrando, ya se dedica al secuestro, al robo, a la estafa, al adulterio, etcétera. Entonces vemos, amados, que el mal, por supuesto, puede fermentar en cualquier persona siempre y cuando la persona lo deje. Si yo descuido mi vida, amados, y este es un retroanálisis, amados, es importante analizarnos, no solamente aprender cosas. Entonces, he estado orando en esta semana, debemos analizarnos. He estado orando en esta semana, he estado ayunando en esta semana. ¿Has ayunado? Hoy es miércoles, pasó Shabbat, en Shabbat nos ayuna, estamos domingo, lunes, martes, miércoles, hoy es el cuarto día. ¿Has ayunado en 4 días que lleva la semana? ¿Has orado? ¿Has estudiado tu Torah? Etcétera, 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 amados. ¿Has hecho eso? Entonces, Baruch Hashem, si lo has hecho, y si no, debes de preocuparte y empezar a hacerlo. La vida espiritual, amados, es una batalla de toda la vida y al 100%. Es una batalla de vida o muerte. Hemos platicado de eso en los temas pasados. El enemigo nos quiere despedazar. Debemos orar, debemos ayunar, debemos velar, debemos estudiar, debemos hacer todo eso. Eso nos mantendrá en el camino de justicia, o de lo contrario seríamos igual de perversos que cualquier persona o más en la calle. Siguiente punto, amados, seguimos definiendo qué es el mal. Para muchos, al igual que otras cosas, el mal es relativo y subjetivo, es decir, amados, no tiene realmente una definición. Para muchos, no para nosotros, sino para muchos, el mal es relativo y subjetivo, es decir, que cada uno diseña sus propios ángeles y sus propios demonios. Cada quien diseña qué es bueno y qué es malo, porque el mal, dicen, es relativo y es subjetivo, es decir, no existe realmente como algo físico que podamos definir, y cada quien puede elegir sus ángeles y sus demonios. Según la cultura, la religión o los ideales de cada persona, él va a elegir qué es bueno y qué es malo. Es decir, amados, tal vez en la India matar a personas es bueno, pero aquí en la Torah es malo. Así que cada quien decide lo que es bueno y qué es malo. En la cultura árabe tener varias esposas es bueno, para nosotros es malo. Y así dicen las personas. Bueno, todo depende del cristal con que se mire. Es decir, amados, aquí todo es bueno o todo es malo, dependiendo con el cristal con que se mire. El mal es relativo, o sea, puede ser una cosa o puede ser otra. Pero para nosotros es claro que esto no puede ser neutro, amados ajín. Y en nuestra mente, el mal, amados ajín, debe tener un concepto claro y decidimos saber, amados ajín, y elegir el mal. En pocas palabras, el mal sí tiene una definición concreta en la Torah, y ese es el punto de esta noche. Entonces, la primera cosa que debemos de saber es que el mal y el bien son objetivos, es decir, amados ajín, sí son definidos, no es algo imaginativo, no es que yo me imagine qué es bueno y qué es malo. El mal sí es claro, es objetivo, aunque a veces nos equivocamos en nuestros juicios acerca del bien y el mal. El mal existe y es claro, es definido y es señalado por la bendita Torah. Entonces, el mal es relativo, pero siempre y cuando se mire con los ojos humanos, pero no a los ojos del Creador. El ser humano puede definir qué es bueno y qué es malo según sus propios criterios, pero el Creador define con claridad qué es bueno y qué es malo. Para el Creador nada es relativo, una cosa es buena o una cosa es mala, pero no hay algo que es relativo, es decir, que puede ser o no puede ser. No, hay algo definido totalmente por el Creador. Entonces, una vez que todo es neutro para el hombre, o sea, todo tiene un punto medio, una vez que nada es realmente malo en sí mismo, hemos creado un hombre perfecto para que germine cualquier aberración. Es decir, amados ajín, cuando el hombre piensa que algo puede ser bueno o algo puede ser malo, depende cómo se mire. Es decir, que todo es neutro. Este control puede ser malo para mí, pero para alguien va a ser bueno. Es decir, es neutro, porque no tiene realmente una definición de bueno o malo. Eso es lo que piensa el hombre. Cuando el hombre piensa de esa forma,
se están construyendo y germinando las aberraciones más grandes de esa tierra. Y por eso, amados aquí, vemos tanta degradación hoy actualmente en nuestra sociedad. Entonces, para que exista un concepto objetivo de algo, debe de haber un punto de referencia exacto que defina a los demás indicadores. Repito, amados aquí, para que exista un concepto objetivo o real de algo, debe de haber un punto de referencia exacto que defina los demás indicadores. Es decir, amados, para definir el bien y el mal, la única referencia es Elohim. Si queremos definir qué es bueno y qué es malo, no se trata de mis propios criterios, sino más bien de lo que el Creador piensa, amados. Repito, amados, para mí esto puede ser bueno y para otro puede ser malo, pero no importa lo que yo pienso o lo que el otro piensa si es bueno o es malo. El concepto exacto lo tiene el Creador. El Creador dice si esto es bueno o esto es malo. Y la referencia que tenemos es el Tanaj, amados. El Tanaj, la Torah, es el pensamiento del Creador. Y en él se nos dice qué es bueno y qué es malo, según el Creador y no según yo, amados. Porque no me interesa qué pienso yo, no interesa qué pienso yo o con qué ojos veo yo las cosas. Lo que interesa es con qué ojos el Creador ve las cosas. Para mí puede ser bueno vivir así. Yo vengo vestido así y para mí es bueno. Tal vez para el Creador es malo. Una mujer que viste sin recato, ante sus ojos es bueno y dice, no hago mal a nadie, no ofendo a nadie, me gusta mi cuerpo y lo enseño o lo exhibo, y qué mal tengo, qué mal hago. A sus ojos eso es bueno, ante los ojos del Creador eso es pecado, eso es pecado, amados, y tiene que cambiarlo. Amén. Entonces no interesa mi concepto de bueno o malo, el concepto lo tiene el Creador. Ese es el concepto que me debe de interesar. Sin la creencia en Dios, en Elohim, todo es relativo y nada es absoluto. Pero sabiendo que existe un Creador, sabemos que la definición de bien y mal está bien marcada en su bendita Torah. Entonces, en la mayoría de las veces, amados, la persona que piensa que las cosas son neutras, es decir, que pueden ser buenas o malas, según con los ojos con que se miren, según con el cristal que se miran, como dice el dicho, entonces esa persona en la mayoría de las veces no teme al Creador, no cree ni en el Creador. Por eso dice que todo es neutro. Pero para nosotros que creemos en un Elohim, sabemos, amados, que la definición de bien y mal están bien marcados en la bendita Torah, amados. Hay quien dice que la forma más sencilla de discernir el bien y el mal es cuando nos sentimos bien o mal con nosotros mismos al ejecutar una obra. Es decir, amados, ¿qué es bueno y qué es malo? Dicen, bueno, la forma más sencilla que tú tienes para definir lo bueno y lo malo es saber cómo te sientes cuando lo haces. Robaste algo, ¿cómo te sientes? Me siento mal. Ah, entonces eso es malo. Regalaste algo, ¿cómo te sientes? Bien. Ah, entonces eso es bueno. Entonces, la mejor forma para saber qué es bueno y qué es malo es saber cómo te sientes cuando lo realizas. Eso es mentira, amados. Eso no es bueno, eso no es realmente la definición de bien y mal. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar alcohol y me siento bien. Eso es alcohol y yo me lo tomo. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, me siento de fábula tomando alcohol. Entonces, ¿significa que es bueno? Yo me robo esta Biblia, no es mía, pero me la robo. ¿Cómo te sientes? Bien, me siento muy bien porque me robé una Biblia y ahora tengo Biblia que no era mía y no pagué por ella. Me siento bien. Entonces no significa cómo me siento cuando hago algo para saber si es bueno o malo. Significa, amados, que es lo que el Creador siente y piensa de lo que yo hago. Aquí el punto importante es este. Para saber qué es bueno y qué es malo, lo más importante es el Creador. El Creador tiene los conceptos exactos de bondad o de maldad. Por eso dice Isaías 5, hay gente que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Entonces, robar es bueno, adulterar es bueno. Entonces está cambiando los conceptos según sus propios prejuicios, según sus propios conceptos, y eso, amados, por supuesto, está totalmente errado, totalmente mal. Pero si esto es verdad, amados, aquí, entonces decimos que no importa cómo se sienta uno, lo importante es qué es lo que el Creador piensa. Ahora bien, el bien y el mal solamente pueden ser relativos si sacamos a Elohim, al Creador de nuestras vidas. Repito, el bien o el mal solamente son relativos si sacamos al Creador de nuestra vida. Si no creemos en un Creador, si no queremos obedecer al Creador, entonces, amados, todo puede ser bueno o todo puede ser malo, como dicen, dependiendo con el cristal con que se mira. Ponte pantalones, no importa, puede ser bueno, puede ser malo, todo depende de cómo lo mires. Todo es bueno para mí, entonces todo es bueno según mi conveniencia, pero eso no importa, importa lo que el Creador piensa. Ahora bien, el mal existe
en un ser, como ya vimos. Entonces es como la mancha dentro de un lienzo hermoso. El mal es como la mancha dentro de un lienzo hermoso. El peor mal de todos y que se esparce velozmente es el mal moral. El peor mal de todos es el mal moral, es decir, amados, la degradación moral. Y es lo que estamos viendo actualmente en nuestra sociedad, y volvemos al mismo punto de hace un momento. Para muchos eso es bueno, y hasta hay debates, ¿no?, en televisión, en radio, en internet. Vamos a hablar hoy de la adopción de homosexuales a los niños, o de niños en homosexuales. Vamos a hablar del matrimonio gay, vamos a hablar de la igualdad de género, vamos a debatir. ¿Tú qué piensas, fulanito de tal? Bueno, yo pienso que esto es bueno y que no se tiene que señalar a nadie. El otro piensa que es malo, el otro piensa que es igual, no importa con que no hagan daño a nadie. Entonces, todo es relativo, dicen, amados. Y lo peor es que esto, como ya vimos, amados, prepara y germina las peores aberraciones de esta tierra. Entonces, por eso, hoy prolifera tanto la inmoralidad, ya que todo se mira desde un punto de vista neutro. Para unos es bueno y para otros es malo. ¿Por qué te vas a enojar que dos hombres se besen? Total, es amor, ¿no? Son seres demostrándose su amor. ¿Por qué te vas a enojar? Dicen. ¿O por qué te vas a enojar que dos personas o dos mujeres también vivan juntas como pareja o se casen, si a fin de cuentas eso es amor, etcétera? El caso, amados, es que el hombre mira las cosas con sus propios lentes, pero no son los lentes del Creador, no son los ojos del Creador, amados, y por eso crea las peores aberraciones. Pero el mal que se esparce velozmente, amados, como una plaga terrible, es el mal moral, la degradación moral. Muy pocas personas hoy en día viven moralmente, es decir, sin pecados de tipo sexual, viven sin pecados de homosexualidad, sin pecados de lesbianismo, sin pecados de ese tipo. Muy pocas personas lo hacen. ¿Por qué? Porque esto ha proliferado y se ha aceptado en la sociedad y ha creado cosas terribles, amados. Ahora bien, el mal es de los que se llevan más rápido, amados ajín. Este mal, el mal moral es de los que llevan más rápido a la destrucción a las sociedades antiguas y modernas. ¿Qué destruyó a Roma? ¿Qué destruyó a Sodoma y Gomorra? El mal moral, amados. Eran gentes sumamente inmorales. Los griegos, los romanos, ni se diga, la gente de Sodoma y Gomorra, eran gentes inmorales, y estos pecados destruyen rápidamente a las sociedades. El mal, entonces, no tiene límite. Por muy mala que sea la persona, todavía puede tener lugar a degradarse más. Entonces, el mal tampoco tiene límite. Recuerden la definición de mal. El mal no es un objeto, el mal no es una persona, el mal no es un ser. El mal es una fuerza que llena el vacío que el bien debería de tener. Por otra parte, el mal tampoco tiene límite. Una persona puede ser mala, pero siempre habrá lugar para que sean peor, amados. Siempre hay lugar para peores pecados. Nunca hay un límite de maldad. Entonces, todo puede degradarse aún más. Vemos un país malo, vemos una sociedad degradada. Eso no es nada, amados. Puede degradarse aún más hasta el punto que se permita. No existe un fondo, no existe un punto en el que ya no pueda caerse más bajo. Siempre hay un punto más de degradación, y eso es lo preocupante para nosotros, amados. Por ello, una generación precede a otra en maldad, como un globo que se infla hasta estallar al fin. Es decir, amados ajín, por eso la sociedad es peor cada vez. La sociedad de hace 20 años era menos pecadora, hoy somos más pecadores. Dentro de 20 años será peor, porque la maldad no disminuye, la maldad aumenta y degrada más hasta que el hombre así lo permita. Entonces, amados, lo bueno o lo malo no es lo mismo, por supuesto, amados. El mal degrada, el mal arruina y destruye. No es que Elohim por un capricho dijera qué es bueno y qué es malo, porque el que define el bien y el mal es el Creador. Entonces no fue un capricho del Eterno decir esto es malo, esto es alcohol, esto es malo, te va a destruir. No es un capricho del Creador decir qué es bueno y qué es malo. No, amados, sino que el mal tiene su esencia de destrucción en sí mismo. Es decir, lo que es malo por lógica degrada, arruina, destruye, y lo bueno construye, lo bueno edifica, lo bueno sana. Es decir, amados ajín, son polos opuestos. Por eso lo único que dice que es bueno y que es malo es el Creador, porque el Creador sabe lo que realmente ayuda al hombre y lo que realmente afecta al hombre. Así que para mí, le repito, puede ser muy bueno tomar alcohol, pero eso me va a destruir mi familia, mi economía, mi salud, mi todo, mi trabajo. Entonces es malo.
en sí mismo, amados. No es porque el Creador tenga por sí mismo un capricho y diga, el alcohol es malo porque yo digo y se acabó y tú respétalo. No es así. Los mandamientos del Eterno no son así. Él no prohibió algo porque quiso, porque a ver si me obedecen o no, simplemente lo digo. No, todo lo que el Creador prohibió es porque nos destruye, amados. Y por eso lo prohibió, para que no lo hagamos. Amén. Ahora bien, entonces el mal es destructivo en sí mismo. Esa es su esencia del mal, destruir, arruinar, degradar. Así que todo lo que el Eterno señala como malo tiene esas cualidades: destruye, arruina, degrada. La inmoralidad degrada. La homosexualidad, amados aquí, construye sociedades, construye imperios, construye algo. No, degrada, arruina, destruye, amados, aunque por supuesto el mundo se enoje. Eso es una realidad. Por eso mismo, amados, el mal no puede entonces, amados, ser algo que el Eterno eligió como un capricho para prohibir. El mal tiene en sí características totalmente destructivas, y por eso debemos alejarnos de él. Entonces, por eso la persona dice, pero ¿para qué voy a guardar mandamientos del Creador? ¿Qué beneficio tengo en guardar mandamientos del Creador? ¿Para qué descanso en Shabbat? ¿Para qué guardo fiestas? ¿Para qué guardo los mandamientos del Eterno? ¿Para qué voy a hacer eso? Los mandamientos que nos tocan, por supuesto, como gentiles. ¿Para qué voy a hacer todo eso? ¿Para qué? No tiene caso. No, sí tiene mucho caso. Porque al hacerlo estamos evitando nuestra degradación, nuestra autodestrucción, nuestra ruina. Amén. Y por eso el Creador lo prohíbe. Ahora bien, amados, aunque la persona se aferre a mirar lo malo como bueno, aunque la persona se aferre a decir que lo malo es bueno y lo bueno es malo, su decisión al final del día le acabará mostrando lo errado de su pensamiento. Es decir, amados, la persona dice que lo que hace, y por supuesto está mal, él lo ve como algo bueno. Repito, el ejemplo del alcohol. Se va a tomar y dice, no importa lo que los demás digan, para mí el alcohol es bueno y la Biblia es mala, el reunirse, el congregarse es malo, para mí el alcohol es bueno y la escritura es mala. Y entonces aferra ese pensamiento, pero al final del día su propia decisión le acabará mostrando lo errado de su pensamiento. ¿Por qué? Porque se está autodestruyendo, y lo va a comprobar tarde o temprano. La persona que rompe los mandamientos del Creador se autodestruye, y esa decisión la va a comprobar tarde o temprano, amados, y se va a dar cuenta que la persona no era más lista que el Creador. El Creador es el único sabio, y nosotros, amados, muy necios. Así que guardemos los mandamientos del Eterno y no seamos sabios en nuestros propios ojos, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Ahora bien, también, amados, gran parte de la maldad en el ser humano es por causa del odio. Gran parte de la maldad que hoy vemos es por causa del odio. El odio es un mal que ocasiona problemas sin número. El odio provoca divorcios, el odio provoca ruinas económicas, el odio provoca enfermedades en mi cuerpo, enfermedades en mi mente, enfermedades de todo tipo. El odio provoca infinidad de males. Si el hombre, amados aquí, alimenta el odio, el hombre se está alejando de su Creador y a la vez, amados, se está autodestruyendo. Amén. Entonces, todo lo que es malo, recuerden, destruye. La maldad destruye. Esa es su esencia de la maldad, destruir a la persona. Y por eso, amados, el Eterno quiere alejarla de nosotros. El pecado es un invento de la religión. El pecado, lo que conocemos como pecado, como maldad, es un invento de la religión. ¿Será un invento de la religión de nosotros el pecado? Bueno, sin Dios no habría pecado, sin el Creador no habría pecado. Si el Eterno existe, todo es lícito, si el Eterno no existe, entonces todo sería lícito, todo es correcto. Y entonces, por lo tanto, ya no hay arriba, ya no hay abajo. Entonces todo es bueno o todo es malo. Sin el Eterno no solo no hay pecado, sino que tampoco habría la posibilidad de recibir el perdón de un pecado. Es decir, amados, si nosotros nuevamente ignoramos que existe el Creador, tampoco existe pecado, porque puedo hacer lo que quiera sin remordimiento. Entonces, la única forma de aceptar que existe el pecado es aceptando que existe el Creador. Una gente atea no cree en el pecado, porque tampoco cree en un Creador. Entonces, la única forma de entender que existe el pecado
es a través de entender que también existe un creador, amados. Por eso, el concepto de perdón de un pecado es algo que borra la mancha que produce en el interior la maldad, amados ajín, y haber hecho el mal. Así que si nosotros, amados, no creemos en un creador, por supuesto, todo es bueno, todo es malo, como vimos arriba, tampoco hay perdón de mis pecados, no hay nada. Y por ende, amados, el hombre se sumerge más y más en su maldad y en una libertad que corroe su propia alma. Ahora bien, la condenación es un punto semejante, un punto unido. La condenación no es un destino dado por el Creador. La condenación no es un destino, amados ajín, dado por el Creador, sino una elección de cada persona. La condenación no es el Creador quien elige y dice, esta es una persona, voy a condenarlo, esa persona se va a perder, porque yo digo, soy el Creador y esa persona se va a perder. Eso no hace el Creador, amados. La persona que se pierde es porque la persona lo elige. La persona tiene el poder de elegir vida o de elegir muerte. Y la persona que se pierde es la persona que está eligiendo la muerte. Ahora bien, hay gente que será excluida no porque quiera ser excluida, sino porque sus propias acciones le excluyen. Es decir, hay gente que será hecha a un lado por el Eterno, arrojada a un lado, pero no porque el Creador realmente lo quiera, sino porque sus propias acciones están provocando eso. El mal no es el fruto de la inadaptación social que muchos dicen. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existirá el mal? Bueno, porque hay inadaptación social, hay traumas de la infancia, hay problemas subconscientes o condiciones sociales que llevaron a una persona a ser malo. Es decir, amados, un criminal se forma, en otras palabras. ¿Por qué hay tanta gente mala? Pues porque hay pobreza, porque hay traumas en la infancia, porque hay infinidad de cosas y por eso la persona se va a volver mala, amados. Esto en parte es verdad, pero en parte es mentira. En parte es verdad porque sí hay condiciones que arrojan a una persona a la maldad, que lo influyen a la maldad, sin lugar a dudas sí, pero es mentira en el punto, amados, de que si todos los pobres fueran criminales, muchos de nosotros seríamos criminales hoy. Muchos de nosotros, amados, crecimos en lugares pobres y no por eso nos volvimos criminales. O si las condiciones de la familia provocaran criminales o maldad, significa que todos aquellos que tuvimos padres que se divorciaron, seríamos criminales. Hoy todos seríamos criminales siendo de padres que se divorciaron. O bien que hubo problemas X o Z, también todos seríamos criminales. Y no es así, amados. Es cierto que las condiciones arrojan maldad, arrojan a la persona maldad, mas sin embargo, la última decisión la tiene la persona para salir de ese lugar, amados. Esa es una de las cosas que más predicamos las veces que hemos tenido oportunidad de estar en la cárcel predicando, en las calles, a gente con problemas de drogas, con problemas de alcohol, con problemas de todo tipo, a jóvenes sobre todo. Les hemos predicado esto, amados. Yo no viví una vida mejor que la tuya. Si tú estás echando la culpa a la vida que has vivido, estás en un grave error, porque le estás echando la culpa a tus padres, a tu economía, a tu escuela, a tu abuelita, etcétera, etcétera. A todo mundo le estás echando la culpa por ser malo, por portarte así y hacer lo que haces. Pero si esto fuera verdad, todos estaríamos igual que tú. Es decir, yo también estaría hoy en la cárcel, yo también estaría haciendo cosas malas. ¿Por qué? Porque todos vivimos prácticamente lo mismo, o muchos vivimos lo mismo, y eso no significa que nos volvamos delincuentes cuando seamos mayores. Esto es una decisión de la persona. La condenación no es un destino, es una elección de la persona. Por eso dice Yeshua, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchas personas que vinieron acá a esta congregación, amados, Árbol de Vida, Etz Caín, desde hace tiempo que se abrió, y esto es real, no estoy inventando, amados. Muchas personas que vinieron a esta congregación y ya no están, a mí me dijeron personalmente, ¿sabes, que yo sentí del Eterno venir acá? ¿Sabes, yo estaba buscando una congregación y de repente alguien vino y me dijo tu dirección, me dio tu teléfono y por eso estoy acá. Yo siento del Eterno que yo estuviera acá. ¿Sabes, fíjate que a mí me dijeron de ti y sentí que era del Eterno venir acá. ¿Sabes, y así muchas veces me dijeron, yo siento del Eterno que es estar acá. Hoy no están. Pero si era del Eterno, y ellos mismos me dijeron que era del Eterno que estuvieran acá, porque hoy no están.
Porque la persona eligió irse, la persona eligió perderse, amados. El Eterno le dijo, ve ahí, estudia Torah. No son perfectos, pero por lo menos te van a enseñar la Torah. No te van a robar, no te van a estafar, no te van a defraudar, no te van a mentir. Ve ahí y te van a enseñar Torah. La persona vino y aceptó creer del Eterno, pero posteriormente se apartó del Eterno, se apartó a X cosa. Entonces, es una persona llamada, pero no una persona escogida. Pero no porque el Creador no haya querido escogerla, es porque la persona a través de su libre albedrío dijo, yo no quiero esto, yo quiero mi libertad, yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero vestir sin recato, yo quiero vestir como quiera, yo quiero hacer lo que quiera, yo quiero transgredir el Shabbat, yo quiero hacer de mi vida lo que quiera y nadie me tiene que decir qué hacer. Y entonces el Creador desechó a esa persona, amados. Entonces, en este punto, amados, entendemos que la condenación no es un destino. Yo no soy destinado a ser salvo, yo no soy destinado a ser condenado. Yo me pongo, amados, como en primer lugar. El Eterno no me destinó a ser salvo y el Eterno no me destinó a ser condenado. Eso yo lo decido en esta tierra. Hoy yo decidí venir a predicar. ¿Quién me obligó? ¿Alguien me obligó? No. Yo puedo estar hoy, es un decir, pecando. ¿Pero por qué no lo hago? Porque quiero salvarme. La salvación es una decisión, no es un destino, amados. La salvación es una decisión, amados, no un destino. Ni yo ni tú tenemos el destino de ser salvos o ser condenados. Eso lo decidimos en esta tierra. Yo decido, amados, ser salvo o yo decido perderme. Esa decisión es la más importante de toda nuestra vida. ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué vamos a decidir, amados? Que decidamos, por supuesto, el bien y decidamos salvarnos. Ahora bien, el mal, amados ajín, el mal, pasando a otro punto, el mal no tiene forma, amados. El mal tampoco tiene forma, como es una fuerza, no es un ser. El mal tampoco tiene forma. Perdón, la belleza se liga con perfección y esa perfección con el Creador. Es decir, amados, una persona bella es una persona muy acercada a la perfección, por eso es bella, porque se liga con perfección. Y esa perfección es la perfección del Creador. El Creador es perfecto y por lo tanto es bello. El mal se liga con imperfección, con antiestética, y por eso el mal es representado siempre con cosas aberrantes, con cosas deformes, con cosas que dan miedo, en pocas palabras, porque es lo contrario a la perfección, es la imperfección. La perfección es Elohim y es el bien, el mal es la imperfección y es el enemigo, y por eso siempre se liga con cosas deformes, con cosas espantosas, con gente con varios ojos, con cuernos, con caras de monstruos, en pocas palabras, porque se liga con algo antiestético, algo imperfecto, algo lleno de maldad. Job capítulo 18, verso 13 y 14. Y miren que estamos en estos días, repito, en los cuales vemos en un como le llaman en otros países, supermarket. Bueno, el caso es el supermercado. Lo vemos en las plazas comerciales, lo vemos en la calle, infinidad de monstruos, infinidad de demonios, y todos feos. ¿Por qué los pintan feos? Porque son imperfectos y se liga con la maldad. Job capítulo 18, verso 13 y 14. En Job capítulo 18, verso 13 y 14, vemos esta realidad, amados, cómo el mal siempre es pintado con algo horrendo, amados, con algo deforme, con algo que espanta, en pocas palabras. Y dice Job 18, verso 13 y 14, dice: la enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. Y al rey de los espantos será conducido. Entonces, el enemigo sí es pintado como el rey de los espantos, es decir, como monstruos, como gente que espanta, aberrante, fea, porque representa la antiestética. El Eterno es bello, es hermoso, es perfecto, y lo contrario al Eterno es imperfecto, es antiestético, es horrendo, es el demonio, en pocas palabras, amados. Entonces, el mal es representado con la falta de estética, como una forma de exhibir la maldad de ellos. De aquí surge una pregunta muy importante, ajín: ¿de dónde surge la atracción a
lo antiestético. Si el mal es representado siempre por algo antiestético, por algo horrendo, en pocas palabras, algo con varios ojos, con cuernos, si el mal es siempre pintado de esta forma, ¿de dónde surge la atracción por lo antiestético? Es decir, ¿por qué hay personas que le atraen los demonios, la forma de los demonios? ¿Por qué hay personas que le atraen los monstruos, las calaveras, los demonios, las deformaciones voluntarias? ¿Por qué? ¿Por qué la atracción por lo oscuro, por lo malo, amados? ¿Por qué? Al igual que otras cosas, dicen la belleza es relativa. Yo lo escuché, amados. Ahora también actualmente hay personas que se están deformando la cara voluntariamente, es decir, se ponen cuernos, se ponen cosas aquí en la cara, se inyectan silicón y se deforman la cara, se cortan las orejas para parecer calaveras, se cortan la nariz, se cortan la lengua, los labios, y todo eso, amados, es antiestético, en pocas palabras. ¿Pero por qué lo hacen? Ellos dicen, es que la belleza es relativa, es decir, lo que para ti es feo, para mí es bello. Y siempre y cuando no se tome en cuenta el Elohim, esto es verdad. Si no tomamos otra vez en cuenta el Elohim, eso es verdad. Lo que para mí es feo, para ellos es muy hermoso, es otro tipo de estética, de belleza, dicen. Pero el Eterno, como siempre, amados, tiene la última palabra y nos dice que eso está basado en la maldad, en los demonios. Ahora bien, pero a pesar de todas las caras terroríficas e híbridas, amados, aquí vemos que eso es un lenguaje universal, es decir, el lenguaje del mal en prácticamente todas las culturas del mundo es un lenguaje de horror. En pocas palabras, todas las culturas, la cultura china, las más antiguas, la cultura india, la cultura hebrea, etcétera, 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 todas las culturas pintaron o retrataron el mal como demonios, como seres horrendos. En pocas palabras, el mal siempre es representado, aún por los paganos, como gente horrenda, como demonios, no gente, sino como demonios, como seres, no gente, sino como seres muy espantosos, llenos de ojos, llenos de sangre, de cuernos, etcétera, amados. Entonces, por lógica, amados, no importa qué piense el hombre, la atracción por lo deforme, la atracción por lo horrendo, por los demonios, por calaveras y cosas semejantes, no es otra cosa más que atracción por el demonio, atracción por el mal. Ahora bien, vemos predicando el mal, vemos predicar el mal en la literatura, en el cine, en el teatro, en la televisión, en internet. El objetivo es que el mal sea visto como algo codiciable y atractivo más que el propio bien. Entonces, por eso, en el cine, en el teatro, en la literatura, etcétera, se está predicando mucho el mal y los seres deformes y demás. ¿Por qué? Los demonios, en pocas palabras, para que el hombre vea más atractivo el mal y más seductor que el propio bien y por lo tanto lo busque. El hombre se vuelva ¿cómo llamarlo? Un idólatra del mal y de los demonios. Por ejemplo, en la Alemania nazi, uno de los ejemplos más grandes del mal, vemos cómo, amados, aquí en la sociedad nazi, vemos un ejemplo de cómo el mal no solamente puede habitar en una persona, sino en toda una nación, amados. Y por eso, amados, el mal, amados, aquí es como una levadura que cuando cae en algo fermenta, y si una persona se desvía, toda la familia se desvía, y si la familia se desvía, va a contaminar otras familias, y si la familia se desvía, va a contaminar toda una nación. Entonces, por eso es tan importante que una persona, aunque sea una sola en una familia, guarde la justicia. Una sola es suficiente para evitar el mal y la degradación de toda su familia. En serio, amados, te lo digo porque lo he visto, porque lo he experimentado. Una sola persona, una sola, de toda una familia, por más grande que sea, que guarde bien la Torá, el temor al Creador, es suficiente para que la familia completa no se degrade. Ni una sola persona guarda bien la Torá, toda la familia se va a degradar, toda sin excepción. El mal abunda y fermenta, amados, como una levadura incontrolablemente, amados. Pero ya para concluir este tema, esta plática de esta noche, ¿algún día, amados, se acabará el mal? ¿Habrá un final para el mal? Por supuesto que sí. Sí, amados, pero aún falta para eso. Sí habrá un final para el mal, pero aún falta. El mal no existirá más, ya que los que lo poseen serán arrojados fuera
y lejos del justo. Aquellos que poseen el mal, aquellos que dieron lugar en su vida al mal, que sacaron la justicia e introdujeron mal, serán apartados para siempre de esa tierra, según la Torá. Entonces, esa es una de las grandes promesas del Creador, acabar con el mal de una vez y para siempre, amados. Pero para esto todavía debemos esperar. Isaías 11, versos 5 al 9. Isaías 11, ya para concluir, verso 5 al 9. Vemos a nuestras sociedades degradadas, violencia se aumenta, robos, asesinatos, todo se aumenta para mal. Y vienen gobernantes nuevos a los países, a todo el mundo vienen gobernantes nuevos. ¿Acabarán con eso? No, en ninguna manera. No importa qué gobernante esté, no importa qué partido político gobierne en las tierras, en las naciones. Porque la maldad, amados, va a crecer sin límite. Y eso no depende de un gobernante, de un hombre, de una persona. Eso depende porque el hombre está sacando los mandamientos del Eterno de su vida y en su vez está metiendo maldad. Por ejemplo, hace poco en una ciudad de Estados Unidos quitaron los mandamientos del Creador y pusieron una estatua de Satanás, de un macho cabrío. Entonces, eso es el ejemplo más claro de cómo una sociedad se degrada por partes. Sacan los mandamientos del Eterno. Estos son los mandamientos. Yo los saco de mi vida, yo los saco de mi casa. Y aquí se quedó un vacío. ¿Quién va a llenar ese vacío? El diablo, Satanás. Inmediatamente y sin ningún problema. Sacaste los mandamientos, se queda un vacío. Y entonces viene el diablo a llenar ese vacío. En una persona, en una familia o en una nación. Es igual. Es lo mismo, amados. Amén. El vacío que dejará la justicia de Dios divina la va a llenar el enemigo con todos sus demonios. Por eso dice Yeshua en un ejemplo en Mateo 12, si no me falla la memoria, que cuando el hombre fuerte sale del cuerpo de una persona, anda en lugares secos buscando donde reposar. Al no encontrarlo dice, regresaré a mi casa. Y si regresa a la casa, al cuerpo de la persona y lo ve barrido y acomodado, toma 7 espíritus peores y vienen a morar nuevamente en esa persona y el estado de la persona es peor que el primero. En pocas palabras, si el demonio ve limpia la casa, ve la puerta abierta, ve el vacío de todo lo que es Torá, el enemigo, amados, créeme, no lo va a pensar 2 veces para llenarlo en tu vida, para llenarlo en mi vida, para llenarlo en mi familia, para llenarlo en una congregación, para llenarlo en una nación. No lo va a pensar 2 veces. El vacío que no tenga, más bien el vacío que den los mandamientos del Eterno, los va a llenar Satanás siempre, siempre, amados. Así que es importante, no te dejes de congregar, no dejes de estudiar, no dejes la justicia divina, no saques la justicia divina de tu vida ni de tu mente, porque de inmediato Satanás llenará ese vacío. Isaías 11, versos 5 al 9 para terminar, amados. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ¿no harán qué? No harán mal, no habrá mal, ni dañarán en mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Creador, como las aguas cubren el mal. Entonces la pregunta es acá, amados, ¿cómo se erradicará el mal del planeta? Sacando al impío lejos y trayendo conocimiento de Elohim como nunca antes en la tierra. Así acabar el mal, llenando el vacío, en pocas palabras, sacando al enemigo, amados, de nuestras casas y metiendo la Torá, se acaba el mal, se acaban los problemas. ¿Cómo va a haber problemas? Saca los mandamientos y mete al enemigo y habrá problemas. Saca al enemigo de tu vida, de tu casa, de tus pertenencias, de tu negocio y mete al Eterno y habrá paz. Esa es la solución, esa es la ecuación. Metes al enemigo, hay problemas. Sacas al enemigo y metes a Dios, a Elohim, hay bendición, hay paz. ¿Qué queremos? Esa es decisión de nosotros. Esa es decisión de nosotros, no de Dios, no del Creador. Esa es mi decisión. ¿Qué quiero? ¿Paz o guerra? Shalom o milhamá en hebreo. Shalom, paz, milhamá, guerra. ¿Qué queremos? Yo quiero paz.
Por eso quiero seguir con los mandamientos de mi Padre, de mi Creador, hasta el fin, amados, y que el Eterno tenga compasión de mi vida y me sostenga en sus benditos mandamientos. Esa elección también es tuya. Tómala, toma la mejor elección, amados, y vive en paz tú y los tuyos para siempre. Hasta acá el tema de esta noche, amados, que el Eterno les bendiga mucho y concluimos hasta acá.